Y estamos siguiendo de cerca también en Argentina, en Buenos Aires, lo que sucede con estos 36 años de la Fundación Libertad y todos los importantes invitados que han venido aquí al país para exponer sus ideas acerca del mundo. Y allí está nuestra compañera Mariela Diegues. Buenas tardes, Mariela. Hola Darío, muy buenas tardes. Jornada muy interesante la de la Fundación Libertad. Acabamos de escuchar al expresidente de España, José María Aznar, en el análisis de lo que significa el conflicto en Medio Oriente para el mundo. Y decía él que se tiene que resolver en favor de Israel, porque de otro modo, si desapareciera el Estado de Israel, ¿qué significaría esto? Además, teniendo en cuenta un Irán con posibilidades nucleares. Me acompaña Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, y en este sentido, la preocupación, ¿no?, en la región, en América Latina, por los acuerdos que Bolivia ha firmado justamente con el gobierno de Irán en defensa de la cooperación. ¿Cuál es su análisis? Que es una vergüenza y profundamente doloroso tener un gobierno como el que tenemos en Bolivia hace mucho tiempo, absolutamente servil con la tiranía cubana, absolutamente entregado a lo que es la dictadura venezolana y compinche y aparcero de la tiranía despótica, nepotista de Nicaragua. Y en ese marco, esas amistades también se reflejan en servilismo hacia Putin, que cuando invade Ucrania, Bolivia, que hemos perdido territorio ante Brasil, ante Chile, ante muchos vecinos, deberíamos inmediatamente respaldar a aquel que está siendo agredido por poderes coloniales como Ucrania. Y sin embargo, esta relación del gobierno de Bolivia con las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua los lleva a alinearse con Putin, como los lleva también a alinearse con la teocracia iraní hace mucho tiempo y que ha tenido como resultado que pasemos la vergüenza que hace unos años Vahidi, el señor de Irán, el autor intelectual de lo que pasó aquí en la AMIA, se pasee por Bolivia como el gobierno Pedro argentino acaba de pedir la captura del que está visitando Pakistán. Así es, acaba de pedir la captura en Pakistán, pero visitó Bolivia hace unos buenos años. El gobierno entonces de Cristina Kirchner creo que pidió la captura, pero 2 días después de los hechos. Recordemos uno de los señalados como autor intelectual del atentado contra la AMIA. Es el iraní, que es el autor intelectual y señalado como tal en las investigaciones por lo que pasa por la AMIA. ¿Y por qué menciono al señor Vahidi y lo que paseaba por Bolivia? Porque el 94, ya van a ser 30 años, cuando se dio el aciago atentado terrorista acá, no solamente fue contra Argentina, fallecieron 85 personas, 6 bolivianos, compatriotas, perdieron la vida allá. Entonces, un gobierno de Bolivia que no honra la memoria de bolivianos salvajemente victimados en ese atentado, está traicionando a los familiares. Un gobierno que se va alineando, como hace el de Bolivia, con Irán y con Rusia, está teniendo relaciones con grupos terroristas que ningún bien le pueden hacer y evidentemente causan preocupación en la región porque Bolivia está casada con Venezuela, Cuba y Nicaragua, y si usted no me cree que estas tiranías están alineadas con Rusia e Irán, revise el año pasado la ruta del canciller Lavrov de Putin, de Rusia. Revise la ruta de Raisi, el presidente de Irán, el año pasado. ¿Dónde van? A Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Y revise cómo se vota en Naciones Unidas o en la OEA una y otra vez de parte de esas tiranías y vergonzosamente de Bolivia, una y otra vez a favor de la invasión imperial violenta de Putin sobre Ucrania y a favor de contemporizar o apaciguar la teocracia criminal de Irán. Quiroga lo escucha e incorporamos a la conversación a Darío Misraji en el estudio. Presidente, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por este tiempo para toda Latinoamérica a través de DNews. Obviamente escucharlo resulta inquietante porque usted habla con pleno conocimiento de causa. ¿Hasta dónde ha llegado esa penetración iraní? Porque ya, usted lo decía, viene de hace muchos años. Ahora, la firma de un memorándum como el que se firmó el año pasado, me parece que anticipa que esto se va a profundizar. Digo, ¿hasta dónde puede llegar? Mire, ha llegado a niveles preocupantes. Una voz solitaria denunciaba qué venía a hacer el señor Ahmadinejad
que llega 2 veces a Bolivia, traído en aviones venezolanos, cuando no había ninguna relación cultural, económica, histórica, excepto la que cultivaba Venezuela con ese régimen, y lo traían a pasear a Ahmadinejad por mi país, firmaban toda clase de acuerdos de desarrollo nuclear y varios otros, y en esa lista se le agrega lo que firmaron el año pasado a nivel de ministros de defensa, porque eso muestra que el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, está en una encarnizada competencia entre Evo Morales, que quiere volver al poder, y Luis Arce, que quiere quedarse en el poder, y están compitiendo no viendo quién hace más por Bolivia. No, a Bolivia la destrozaron, la saquearon, se acabaron el gas, se farrearon los dólares, destrozaron las instituciones. Compiten por ver quién es más leal y sumiso ante Venezuela, ante Cuba, o ante Putin, o ante los iraníes. Y mi país paga la factura de esa clase de relaciones, que si uno, a lo peligroso que es el régimen de Irán, enclavado o tratando de entrar a mi país con los acuerdos que se ha mencionado, le agrega el elemento de cocaína que se produce en el Chapare y que se va por toda la región, muestra claramente que esa es una gasolina criminal para estos acuerdos tan peligrosos que se han urdido en contra de lo que es el bienestar y el futuro de mi país. Bolivia quiere vivir en libertad y democracia, la queremos en Venezuela, queremos que Cuba sea libre, y tristemente hoy tenemos un gobierno que es servil ante esas dictaduras y tiene estas relaciones por demás peligrosas con la teocracia iraní y con la dictadura rusa. Presidente, sé que se tiene que ir, le hago solamente breve una última pregunta. Sabemos que Irán es un estado terrorista. ¿Usted cree que es capaz el gobierno boliviano de permitirle usar el territorio boliviano para operaciones terroristas? Mire, no, si usted me pregunta de forma deliberada y abierta, ¿podría ser capaces? Tendría mis dudas, pero hay que entender que ese no es el modus operandi, que cuando un país como los nuestros inermemente se abre a esta gente, no controla lo que esta gente puede llegar a hacer. Te doy un ejemplo. Rusia, Hamas, Hezbollah, están todos instalados en Venezuela, por eso es imperativo liberar ese país. Venezuela es quien dirige a control remoto junto con Cuba mi país. Y ya quién controla qué hacen los de Hamas y Hezbollah en Venezuela, si se nos van a entrar a Bolivia, cuántos rusos hay por allá, Dios sabe. El fiscal general de Putin, Krasnov se llama, la semana pasada estaba en Venezuela. ¿A hacer qué? A enseñar la receta Navalny contra Machado. Estas son relaciones que no son buenas para la región. ¿Qué pueden hacer? No lo sé, y lo mejor es cortar por lo sano, diciendo con claridad: queremos vivir en el mundo de democracias libres y no tener relaciones con teocracias terroristas como la iraní, ni con dictaduras invasoras como la de Putin en Rusia. Gracias, presidente. Mariela. Gracias Darío, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias. presidente. Darío, bueno, como te decía, jornada muy interesante que ha terminado por hoy, ¿no? El liberalismo ha bajado la guardia, una de las frases que se escuchó decir hoy, tiene que retomar la iniciativa justamente para que Occidente pueda hacer prevalecer sus valores, porque hay líderes, mencionaron por ejemplo a Vladimir Putin, que están intentando reescribir la historia, y esto le da lugar a las acciones terroristas como las que hemos tenido, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, importantísimo testimonio. Muchas gracias, Mariela. Gran trabajo allí y bueno, volvemos después con más información. Hasta luego.